Y comenzamos. Pues como siempre, nos encomendamos al Espíritu Santo, por favor. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Amén, así sea. Comenzamos. Bueno, pues voy a explicar, para empezar la sesión, un par de cosas. Primero, ¿cuál es la calificación correcta o calificación ideal en el test impulsores? Porque algunos lo hicieron, otros no. Bueno, propongo que lo hagan. El test está en el grupo. Se llama impulsores y facilitadores. ¿Sí? ¿Cuál es la respuesta correcta? Estoy viendo, por ejemplo, a mi buena amiga María Esther, que lo hizo. Por ahí alguien más, Susana. Muy bien. Y otros que seguramente lo hicieron. La respuesta correcta es que las preguntas nones tienen que ser cercanas al cero. La respuesta ideal es que las preguntas nones, repito, sean cercanas al cero, porque son los impulsores. Y todos los números pares del test se refieren a conductas que nos van a llevar al fracaso, tarde o temprano. Y por el contrario, las preguntas pares deben tener una calificación cercana al 10. ¿Por qué? Porque son los facilitadores. Ahora, los que no han hecho el test y quieran hacerlo, lo voy a volver a poner en primera fila hasta abajo del chat. Para los que se hayan perdido en el mare magnum de mensajes, lo tengan a tiro de tecla. Y sepan de antemano pero se califican con honestidad, porque si no, pues van a perder su tiempo. No por el hecho de que ya sepan que los pares deben ser ceros, perdón, que los pares deben ser dieces y los nones deben ser ceros, no por eso califiquen para quedar bien con no sé quién, porque conmigo no van a quedar bien. ¿Sí? Y con ustedes, pues menos. ¿Por qué? Porque estaría basado en una mentira. Y el que miente, en última instancia, puede engañar a muchos mucho tiempo, aunque no a todos todo el tiempo, pero al único que no puede engañar es a sí mismo. Así que entonces contesten con veracidad. El impulso sería poner un 0, pero ¿qué tal si la verdad es que es un 10? O al revés, el impulso sería poner un 10, pero la verdad es que es un 0 o un 1 o un 2. Pues hagan el esfuerzo de autoconocerse con el tema que vimos hace 8 días, que es el tema de los impulsores y los facilitadores. De la liebre que hace correr al galgo de manera que nunca sea alcanzada. Bueno, pues por ahí alguien al empezar, creo que María Eugenia, preguntó al comenzar la sesión que si uno mismo puede ser su propio galgo o uno mismo puede ser su propia liebre. Y la respuesta es triste, ¿sí? Cualquiera de nosotros puede andarse persiguiendo a sí mismo. De 5 formas. De la misma manera que chupas a los demás, en muchas ocasiones la liebre eres tú. Y a alguien que va corriendo detrás de ti, lo obligas a hacer cosas. Conozco el caso de un niño menor de 10 años que hace correr a su madre detrás de él para que ella haga cosas que lo pongan contento. Y si la madre no logra hacer cosas para que él se sienta contento, el niño dice, tú no me quieres. Siente que la madre no lo ama porque no le da gusto en todo lo que él espera que la madre le dé gusto. En este caso, con el que estoy empezando la sesión, a esta mamá, si está entre nosotros, y si no, pues ya estará, debo explicarle que darle gusto a alguien no es el amor. A veces el amor puede coincidir con dar ese gusto a alguien,
Pero el amor no consiste en dar gusto a alguien. El amor consiste en hacerle el bien a alguien. Y si al niño le choca estudiar, o le choca obedecer, o le molesta poner atención sostenida durante un largo lapso en sus clases por la hora como se usan, por Zoom o de modo virtual, y empieza a juguetear y la madre llega y le llama la atención y el niño siente, ay, no me amas porque me estás regañando. Y entonces la madre busca la manera de que no se sienta regañado y empieza a correr detrás del niño y así tiene corriendo detrás del niño años enteros. Probablemente desde que el niño comenzó a caminar. ¿De qué manera va a terminar esa carrera? Solamente cuando la madre se decida a dejar de complacer. En este caso, el impulsor está ejercido por la liebre contra el galgo. La liebre es el niño que le exige a la madre, me tienes que complacer. Tienes que hacer cosas para que yo me sienta querido, para que yo me sienta contento, para que yo me sienta bien. Y ahí va la madre. Corre y corre con la lengua de fuera, con el riesgo de romperse el espinazo, buscando la manera de darle gusto al niño. Otra manera que vimos también la vez pasada y que en forma de repaso explico, es que ahora el galgo no dice, perdón, la liebre no dice tienes que hacer cosas para complacerme, sino que ahora la liebre dice tienes que hacer las cosas perfectas. Y ojo, por perfectas que las hagas, la liebre nunca te va a aplaudir. La liebre siempre te va a decir, te faltó esto, te faltó lo otro, te faltó lo de más allá, aquí metiste la pata, ¿por qué dices eso? Eso no se dice, eso no se hace, estás mal. La liebre siempre te va a estar criticando, aunque tu trabajo merezca un 10. O aunque lo que dices y hagas no merezca ninguna crítica. En este caso, el mandato es, sé perfecto. De la liebre contra el pobre galgo. Este pobre galgo puede ser uno de sus hijos o toda su prole, o puede ser el marido, X, algún familiar cercano. Pueden ser sus subordinados y hasta sus padres. Una tercera forma como maniobra la liebre es, apúrate, corre más fuerte, más rápido, apúrate, y la mamá siempre está. Hay muchas mamás liebres que se la pasan todo el día diciéndoles a sus hijos, apúrate, no tengo todo el tiempo del mundo, eres una tortuga, eres un pachorrudo, órale, ya, hazlo. Y siempre están correteando al hijo para que se apure. Es el mandato, apúrate. Que como les pido, sobre todo a las mamás y papás que lo estén diciendo en esta época de su vida, pues que ya aprendan a no decir apúrate porque no van a conseguir nada más que volver neuróticos a sus hijos. Por eso se llaman impulsores al fracaso. Claro que si en un lapso razonable el niño no hace lo que procede a hacerse, tiene que haber una consecuencia. Que le duela al niño, que le haga pensar sobre lo incorrecto de su omisión o de su acción. Pero lo único que no debe ocurrir, como ya lo expliqué, es perder el afecto de la liebre, para que no sea liebre y para que no lo haga correr eternamente detrás de ella. Para que realmente sea una madre educadora, conviene evitar que el niño sienta la pérdida del afecto o el enojo de la madre, o del padre o de quien sea, o incluso de la esposa, o del marido, porque en la vida de pareja se puede dar muchísimo este impulsor, en donde la esposa se monta, se convierte en liebre y empieza a criticar al marido por todo lo que se le ocurre. Aunque el marido merezca un 10, e incluso aunque el marido sea un santo, por así decirlo, en sus virtudes, en sus valores y en su forma de ser, la liebre encuentra un montón de imperfecciones en él y se las va a estar restregando en la cara. No se vale. Es garantía de destrucción para ambos, para la liebre y para el galgo, aunque duren muchos años en el proceso de destrucción.
Una cuarta forma de destruirse mutuamente es cuando la liebre dice, trata más. Aquí les quiero contar una historia que no les he contado. En este grupo, tal vez el único que la ha escuchado es mi hijo Juan, porque ha estado en otros grupos y durante mucho tiempo. Es la historia de una clásica persona que obedece el trata más lanzado por su esposo. Es la historia de una señora de unos 35 años, de nivel universitario, inteligente, de clase media, media alta tal vez, que tenía 5 niños y un marido que con mucha frecuencia le decía, es que tú ni haces nada. ¿De qué te quejas? ¿Por qué estás tan cansada si tú ni haces nada? Y ella decía, sí, es que yo hice mucho, me levanté muy temprano, encendí el calentador porque no tenían un calentador automático, te puse el agua para café, le di de desayunar a los niños, los llevé a la escuela. Y él le contestaba, eso no es nada. Yo me levanto más temprano que tú y trabajo de sol a foco como burro todo el santo día para darte tu gasto que nunca te alcanza porque siempre pides más. ¿Y cómo te atreves a pedirme más si tú ni haces nada? Y bueno, un día esta señora se puso a platicar con una vecina y la vecina que me conocía y era mi alumna le dijo, ve a ver al doctor Juan Bosco. Él te puede ayudar a resolver tu problema. Y bueno, pues la señora del caso me fue a ver. Primero me habló por teléfono, le di la cita, la recibí, le pregunté su motivo de consulta y me dijo, lo que pasa es que yo sufro mucho, me siento muy deprimida, muy lastimada, a veces muy enojada, pero sobre todo me siento hundida y deprimida porque todos los días o con mucha frecuencia mi esposo me dice, pero si tú ni haces nada. A ver, señora, ¿y realmente su esposo tiene razón? Platíqueme cómo es un día normal de usted en 3 semanas desde que se levanta hasta que se acuesta. Y me empezó a platicar y en esos momentos se me ocurrió hacer algo que es excelente, una gran idea. Volteé la computadora, por ejemplo esta, se la volteé, se la puse de pantalla a ella y le dije, haga por favor una lista en el programa Excel de todas las cosas que hace desde que despierta hasta que se duerme. Bueno, la señora que tenía educación universitaria, pues no le costó ningún trabajo hacer la lista en Excel, comenzó a hacerla a gran velocidad, y yo veía que no acababa, y dieron 10 minutos y 20 minutos y seguía escribiendo. Entonces me acerqué al lado de ella y llevaba más de 100 líneas, con la hora a la cual hacía algo y la acción. Y me dijo, espéreme, todavía no termino, deme otros minutitos. Terminó cuando había en la lista 128 cosas que ella hacía de lunes a viernes todos los días. Y la volteó hacia mí y me dijo, y todavía el malvado de mi esposo tiene la desfachatez, el cinismo y la desvergüenza de decirme, pero si tú ni haces nada. Bueno, entonces, ¿qué creen que le dije a la señora? A ver, señora, ¿realmente usted se quiere curar de la depresión, de la tristeza, de la desesperación que seguramente le da con frecuencia? No, pues sí, doctor, dígame qué hago y yo lo hago con tal de librarme de esta maldición. Que muy bien, usted va a hacer lo que su esposo dice. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Qué dice su esposo? Pues que yo no hago nada. Bueno, muy bien, entonces lo que usted va a hacer es justamente eso, nada. Ay, no, doctor, me va a matar. Mi esposo me va a matar. No, ¿usted se quiere curar? En aquella época, hace como 25 o 30 años, más o menos, pues yo tenía, acuérdense que el peso estaba devaluado y tenía muchos ceros. Creo que por sesión yo cobraba como 5,000 pesos, ¿no? Le dije, señora, si usted se quiere ahorrar la mitad de lo que me va a pagar, ¿sí?, haga lo que le digo. Si no lo hace, le voy a cobrar el doble. Pero si lo hace, le doy la mitad de
beca de obsequio. No, pues sí, sí lo hago. Pues entonces fíjese bien lo que va a hacer. ¿Qué dice la línea número 1? Abro el ojo y enciendo el calentador. No lo haga. Ay, bueno, está bien, con tal de ahorrarme el dinero y de resolver el problema. ¿Qué dice la línea 2? Preparar el café de mi esposo. No lo haga. Que lo prepare él si quiere. Y si no, se queda sin café. ¿Qué dice la línea 3? Preparar el desayuno de mis hijos después de, ya, acercarme a la cama de mis hijos y despertarlos. No los va a despertar. No les va a hacer el desayuno. No los va a llevar a la escuela. Las 128 cosas, ¿qué va a hacer usted? Ni una sola. Si se quiere curar. Y si no se quiere curar, pues sígalas haciendo, aunque sabemos que su esposo le va a seguir diciendo lo mismo. Pero si tú ni haces nada. No, doctor, pues sí, me late, lo voy a hacer. A partir de mañana no enciendo el calentador, no le preparo el café, no levanto a mis hijos, no les hago el desayuno, no los llevo a la escuela y que arda Troya. Muy bien, señora. Entonces nada más me debe la mitad. Pero si usted incumple, me va a tener que pagar completo. No sé si, claro, doctor, claro, soy una mujer honesta. Perfecto. Bueno, pues la anécdota sigue porque al día siguiente, no al día siguiente, al tercer día de que ella estuvo conmigo, dieron las 10 de la mañana, abrimos la oficina, mi asistente y yo, y de pronto entra con cara de susto mi asistente y me dice, oiga, señor Juan o doctor, no me acuerdo cómo me dijo, allá abajo hay un tipo muy enojado que dice que le quiere reclamar lo que usted le dijo a su esposa. Yo repasé en mi conciencia, pues que no había dicho nada impropio a ninguna señora, ¿no? Pues dile que pase. Ya pasó el tipo y golpeó la mesa con 2 enormes puños. Se hizo el saco a un ladito y vi que traía un arma en la cintura. Y me dijo, ¿qué le dijo, hijo de su tal por cual? Soltó una galería de insultos albaradeños. ¿Qué le dijo a mi esposa? Ah, usted es el marido de doña fulana de tal. La señora que dice que usted le dice todos los días, pero si tú ni haces nada. En efecto, ella es mi esposa. Llamémosle Pepita. ¿Sí? Y a él, pues Pepito. ¿Sí? El nombre es lo de menos. Pues sí, señor. Le dije a su esposa que ayer y hoy no hiciera absolutamente nada. Pero nada de nada. Que no se levante, que no prenda el calentador, que no le haga su café, que no despierte a los niños, que no les haga el desayuno, que no los lleve a la escuela, que no haga las 128 cosas que su esposa hace todos los días, de lunes a viernes. Abre el ojo a las 4:30 de la mañana y lo cierra a la 1 de la madrugada. O sea que su esposa en realidad duerme 3 horas y media. Y se está envejeciendo, tiene una depresión endógena mayor y usted la está matando. No, doctor, es que eso no puede ser. Si de veras mi vieja no hace nada. Entonces, abrí la computadora, le enseñé la pantalla con la tarea de la señora Pepita y le dije, señor Pepe, lea usted, por favor. Entérese de lo que su mujer hace todos los días de lunes a viernes. Y los sábados no tanto y los domingos menos. Pero también son más de 80 cosas, los domingos y los sábados. Lea despacito. Empezó a leer. Lentamente, con seriedad, con atención, cosa que yo no esperaba. Y por ahí de la línea, no sé si la 80 o la 90, se enjugó un par de lágrimas y dijo, pues sí, soy y soltó la palabrota, cabrito pero en aumentativo, ¿no? Reconozco que soy un hijo de tal por cual. Le prometo, doctor, que cada cosa que mi esposa haga, se la voy a reconocer. Bueno, entonces le propongo esto. Vamos a imprimir este documento, lo pasamos a Word, lo hacemos bonito
y le ponemos arriba, yo, Pepito de fulano de tal, de Pérez González, te reconozco, Pepita, esposa mía, que tú todos los días y desde que nos casamos haces esto. Y reconozco que nunca te he dado reconocimiento. Y reconozco que eres una insuperable esposa y ama de casa y una excelente madre. Y tu firma. Y te prometo que nunca más te volveré a decir que tú no haces nada. Y así se hizo. Y el cuento tuvo un final feliz. Bueno, no es cuento, es una historia real. La señora en pocos días salió de su depresión. El marido cambió rapidísimamente. Dejó de ser la liebre. Ella dejó de ser el galgo. Y actualmente ya son una familia, pues digamos que si en aquella época ya tenía 35 años, y han pasado 35, pues ella ya es una mujer de 70, y el marido de 70 y tantos. Sus hijos son profesionales, ya tienen nietos, y son familias integradas y bien avenidas. En 72 horas resolvieron la bronca. El galgo dejó de correr, y la liebre tuvo que reconocer que tenía que dejar de exigirle al galgo y reconocerle. ¿Cuántos de ustedes podrán hacer algo parecido? No lo sé. Pero cómo me gustaría que entendieran solo una cosa esta noche. Que el valiente lo es hasta que el cobarde quiere. Y si alguno de ustedes es un galgo que anda corriendo detrás de una liebre, con la lengua de fuera y con el riesgo de partirse las patas y el espinazo, ya es hora de salirse de la carrera. De decirle a la liebre, sigue corriendo tú, yo no corro más. No te complazco. No soy perfecto. No hago más de lo que puedo. No me aguanto mis emociones. Y no hago las cosas a la velocidad que tú quieres. Todos tenemos derecho a la legítima defensa. Háganlo. Pero ya, hoy. Hoy identifiquen cuál es el mandato de la liebre. Sé fuerte, no llores, no grites, no te enojes, no chilles, no hagas dramas. Apúrate, trata más, como el señor de la historia que les acabo de narrar. Sé perfecto, compláceme, como el niño de 8 o 10 años que exige a su madre que todos los días ella haga cosas para él estar contento. Y el mandato de esta liebre ha llegado a ser tan poderoso que la mamá, y se lo tuve que decir hace poco, está haciendo el esfuerzo de no complacer a su hijo. Le deseo los mejores resultados. En días próximos espero conocer qué ha sucedido con esa liebre, con ese galgo, galgo hembra, galgo madre, que le comunicó a su hijo que a partir de ya dejará de estarlo complaciendo para que él se sienta contento. Vamos a ver qué ocurre. No lo sé. Claro, le pido a Dios que sea lo mejor, como el caso de la historia del Trata Más. Cada quien entonces identifique detrás de quién está corriendo, y de lo primero que quiero que se den cuenta es de que nunca, nunca de los jamases, nunca le van a dar gusto. Nunca serán suficientemente rápidos. Nunca serán suficientemente perfectos. Nunca serán suficientemente apurones. Nunca serán suficientemente complacientes. Nunca el dinero que den va a satisfacer a la persona que siempre pide más. Tiene que poner un fin a la carrera. Se acabó. Te amo, pero no te complazco. Te amo, pero no soy tu servilleta, no soy tu tapete, no soy tu esclava. Y es muy probable que esto lo tengan que decir más mujeres que varones. A ver, hay una historia hermosísima de Mesopotamia, que es el hoy donde está Irak, entre el río Éufrates y el Tigris, donde se supone que estuvo físicamente el paraíso terrenal. Y de ahí viene una historia persa que dice que cuando Dios creó a la mujer, vio a Adán y decidió tomar un hueso de Adán
pero decidió no tomar un hueso de la cabeza, porque no quería que Eva fuera su socia. Decidió tampoco tomar un hueso de sus manos, porque no quería que fuera su sirvienta. Y decidió Dios tampoco tomar un hueso de los pies o de las piernas, porque Dios no quería que la esposa de Adán fuese su esclava. Entonces, ¿qué decidió Dios? Tomar un hueso de una costilla para que ella fuera la elegida de su corazón, su compañera de vida. Porque como siglos después diría la reina Isabel de España, recuerda Fernando que tanto monta tanto Isabel como Fernando. Y le puso un hasta aquí al rey, que andaba de picos pardos. Y él tuvo que rectificar de un trancazo, porque la reina lo había pescado y le puso el alto a sus devaneos. Pongamos el alto a quien está abusando de nosotros, en cualquiera de las 5 formas que hemos llamado impulsores al fracaso. Muy bien, pero el problema de los impulsores no termina ahí. Ahora vamos a contestar de manera más amplia la consulta de Maru Vargas, que fue: ¿puede uno ser su propio galgo y su propia liebre? Sí. Entonces, ¿aquí de qué se trata? De que has introyectado el impulsor. Lo has hecho tuyo. Esto se llama introyección. Y la palabra introyección en griego significa tragazón. Sí, te lo has comido. ¿Quién te sirvió ese platillo intoxicado, envenenado? Pues papá y mamá, o tus abuelos también, o toda la familia. Perfeccionista, apurona, trata más, te impusieron una forma de vivir, una forma de sentir, una forma de ser. Y tú, desde que fuiste un bebé recién concebido, empezaste a dar por hecho que esa forma de vivir era la única y la correcta. Y así suele suceder, que al tragarnos el modelo, lo damos por bueno. Y aparte de perseguir a otros, muchos de nosotros lo que hemos hecho no es perseguir a otros, no es hacer que otros vengan detrás de nosotros complaciéndonos. Muchos de nosotros lo que hemos aprendido es las 5 cosas mismas, los 5 impulsores, pero aplicados a uno mismo. Y esto es terrible, porque eres juez y parte. Y eres un juez al que nunca vas a poder sobornar. Y eres una parte que nunca va a poder complacer al juez. Y entonces, ¿cómo es una persona así? Repasemos. Es el perfeccionista, que se siente culpable ante Dios, ante sí mismo, por no haber hecho las cosas de modo perfecto. Y siempre se está torturando a él mismo con que debió haber hecho las cosas perfectas. Es el caso, por ejemplo, de una persona que se ha confesado multitud de veces de sus pecados mortales y que siente que Dios no la ha perdonado. Bueno, entonces, ¿quién persigue a quién? Pues ella a sí misma. Sí, le va a ser muy útil hacer una confesión más amplia, más profunda, más larga, siempre nos sirve hacerlo, porque la confesión, además del valor sacramental, tiene un gran valor terapéutico, extraordinario. Pero el problema es que ella misma se exige la perfección y no se perdona sus faltas. Entonces puede decir que ella es su liebre y al mismo tiempo es su galgo. ¿Cuándo va a terminar esa tremenda persecución? Cuando ella lo decida. No tengo por qué ser perfecta. Solo Dios es perfecto.
Es más, Cristo hombre. Cristo hombre porque es verdadero Dios y verdadero hombre. En el huerto de los olivos sudó sangre por la angustia, el miedo, el terror, la tristeza profunda de cargar en su corazón, en su cuerpo, todos los pecados de toda la humanidad, de toda la historia. Y es cuando ora a su Padre: Padre mío, haz que, si es posible, pase de mí este cáliz, pero no se haga tu voluntad sino la mía. Pero otras personas no perfeccionistas son incapaces de hacer lo que hizo Cristo en el huerto de los olivos. Y cambio totalmente de impulsor, de tema. ¿Qué es lo que traen tragadas otras personas? Las órdenes de no llores, no grites, no te apures, todo va a estar bien, cálmate, no hagas dramas, no te me alebrestes, tranquilízate, estate quieto. De tal manera que la persona que ha recibido estos impulsores desde pequeño cree que lo correcto es tragarse sus penas. Y no es verdad. Esto es una psicología mortífera. Es una educación que asesina, que mata, que deprime, que rompe, que quiebra el ánimo, que incluso puede producir lo que los terapeutas llamamos quiebre psicótico, o sea, locura. Nada más saludable que darnos el permiso de llorar. Pero si traes el mandato de ser fuerte, tú eres tu liebre y tú eres tu galgo. Tu liebre interior te dice: cállate, no llores. No chilles, no hagas dramas, no te manifiestes, no te expreses, trágate tus penas en silencio. Y déjenme decirles a todos los que estén en este triste caso que son perfectos candidatos para contraer el virus, el coronavirus, en el momento menos pensado, o una cardiopatía, o un cáncer, o cualquier enfermedad infecciosa, viral, bacteriológica, o estructural, o tóxica, que se meta en su cuerpo y va a encontrar un sistema inmunológico desplomado, o menos fuerte que el que encontraría ese agente destructor en el organismo de una persona acostumbrada a manifestar sus emociones. Así que, si tienes ganas de llorar, llora. Aunque sea delante del Santísimo, para empezar. A él cuéntale tus cuitas. Porque a lo mejor tu esposa te va a decir: ay, qué dramático eres, guarda esas lágrimas para cuando me muera. Como se decía en aquella época. Hay que llorar. Hay que reír. Hay que manifestar el miedo. Muchas veces cuando hablamos de nuestros miedos, resulta que al hablarlos, al ponerles atención, el miedo se degrada, desaparece como por arte de magia. Pero no, no es arte de magia. Lo que pasa es que hay un principio neurológico que dice que cuando tú le pones atención racional, inteligente, a una emoción cualquiera, la emoción tiende a desaparecer y se vuelve controlable. Pero el boleto hay que comprarlo. Y el boleto es expresarse. Expresa tu miedo. Algo muy difícil, expresa tu ira. Y aquí me voy a extender un poquito más que en los anteriores de expresar el miedo o expresar la tristeza o el llanto. Expresa tu ira, ¿qué significa? Que di que estás enojado, que estás molesto, que estás indignado. Yo, por ejemplo, en estos momentos estoy literalmente enfurecido con lo que está sucediendo en mi querido México. Es un genocidio que ya alcanza más de 65,000 muertes por el coronavirus debido al brutal descuido intencional de las autoridades. Estoy muy enojado.
Pero eso no quiere decir que si yo estuviera enfrente de los provocadores de esta tragedia, los dos de apellido López, los voy a insultar, o los voy a matar, o los voy a secuestrar, o los voy a torturar. No. Se los voy a decir con toda la indignación que me cargo, pero sin ofenderlos. Esto aplica para todos nosotros. La manifestación de la indignación, de la ira, del desacuerdo, del coraje, o como dicen en el Michoacán, de la muina, o en el DF, si traes el niño atravesado, manifiéstalo, pero no ofendas al que te está escuchando. Y otra, no lo juzgues. No lo juzgues, porque del fuero interno, de lo que cada quien trae acá entre pecho y espalda, solo Dios sabe. No juzgues a tu esposo, no juzgues a tus hijos, no juzgues a tus padres, no juzgues a tu cónyuge. Pero puedes manifestar tu desacuerdo, tu ira, tu coraje, tu indignación. Solamente esas dos reglas. No lo ofendas con tu ira y no lo juzgues. Y esto es muy liberador. Y al otro le da la libertad de defenderse y de expresarse también. Y en vez de que termine como el rosario de Amozoc, que terminó a balazos, pues termina con un buen acuerdo, cuando menos respetuoso, pero muy probablemente amoroso. ¿Cuándo? Cuando la persona aprende que no es necesario ofender, que no es necesario juzgar, que basta con expresar la ira para no caer en el impulsor, donde uno mismo es su propia liebre y su propio galgo. Otra manera, tal vez menos importante, pero que también tiene su espacio, es cuando con mucha frecuencia nos impedimos manifestar la alegría. La alegría por estrenar una ropa nueva, la alegría por un éxito profesional, la alegría por haberse ganado un bingo, la alegría por ver a alguien, la alegría causada por lo que quieras. Hay infinidad de personas que no se atreven a manifestar su alegría, porque son el galgo y la liebre que dice, aguántate, cállate, no te manifiestes, muérete con las botas puestas, sé fuerte. Hay que compartir la alegría. Es tremendamente saludable compartir nuestras alegrías. Cuando hablábamos del impulsor galgo y liebre, pero no dentro de uno mismo, ya dijimos la vez pasada que la alegría del otro hay que vivificarla, hay que aplaudirla. Pero mi alegría, la de cada uno de nosotros, hay que manifestarla también. Y bueno, si el otro nos va a tirar un balde de agua y nos va a decir, ay, ¿eso quieres que te celebre? ¿Y de eso estás contento? ¿Qué bruto eres? ¿Qué ingenuo? No importa. No lo escuches y manifiesta tu alegría porque tienes derecho a hacerlo. Y finalmente, el galgo y la liebre también pueden estar instalados dentro de uno mismo con el apúrate. Y entonces la persona que yo les llamo motor fuera de borda. Aquí en este grupo conozco a alguno cuyo nombre no voy a decir. Bueno, conozco varios, no los voy a ventanear, pero les va a caer esto como anillo al dedo. Llegan, se sientan y empiezan a hacer algo y de pronto se levantan, olvidan lo que estaban haciendo y empiezan a hacer otra cosa. Y ya están haciendo otra cosa y su esposa les habla y empiezan a hacer otra cosa. Y después dicen, ¿y en qué estaba? Ya se les olvidó la tarea número 1 porque ya van en la 25 o en la 13. Son precipitados, no siguen un horario, no siguen una agenda, siempre están apurados, siempre están deprisa, ¿sí? Siempre se están persiguiendo a sí mismos. Quiero que se imaginen un zorro, un zorrito de cola muy larga, ¿no? Que de pronto cree que la cola es de otro animal.
y empieza a dar vueltas en torno a sí mismo, tratando de alcanzar la cola. ¿Cuándo la va a alcanzar? Pues nunca. Y mientras más rápido corra, pues la cola será más inalcanzable. A lo mejor si se detiene, puede lamer y alcanzar su cola. Y tal vez quitar una pulga o algo que le molesta. Pero si va corriendo, eso no lo puede hacer. Así que los que son muy precipitados, los que son muy apurones, los que siempre andan viendo el reloj, los que hacen viajes y siempre tienen que ir rapidísimo con el pedal a fondo del acelerador y buscando romper el récord del viaje anterior, bajen la velocidad. Como decía Napoleón sabiamente, vísteme despacio que voy deprisa. Y además, no se defiendan con aquello de que lo rápido disimula lo mal hecho, porque finalmente lo rápido es la garantía casi siempre de hacerlo mal hecho. Bueno, pues estos son los impulsores aplicados contra uno mismo. Bien, a diferencia de otras sesiones, vamos a abrir paso ya a las preguntas que quieran hacer sobre este tema antes de introducir el tema de la próxima sesión. Vamos a hacer un lapso para que puedan preguntar personalmente, pongan ejemplos, pongan casos reales, abran su corazón. Mientras más nos abramos, más podemos aprender. Y los que no, pues démosles a otros el gusto de poder aprender, de poder experimentar, como se dice, en cabeza ajena. Así que, a ver, ¿quién lanza la primera pregunta? Ruego al manejador del grupo, Pablo, comenzar, por favor, con las preguntas. Ok, mira, vamos a comenzar en la última. Dice, yo a mi liebre la dejé de perseguir y me sorprendí porque noté ella se convirtió en galgo y yo en liebre. Nomás cambió una víctima Cambió por la un posición. perseguidor y un perseguidor por una víctima. No, pues el chiste es que no haya ni liebre ni galgo. Hay que Sería acabar lo con los ideal. dos. Hay que acabar con los dos. Es muy dramático pasarse la vida persiguiéndose a sí mismo. A ver, ¿qué produce la liebre y el galgo en uno mismo? En los demás produce ansiedad, ira, desprecio, alejamiento, ruptura. ¿Qué produce en uno mismo, cuando uno mismo es la liebre y el galgo? Cuando uno mismo se persigue, se obliga a ser perfeccionista, a ser rápido, a ser apurón, a ser oficial de nada y aprendiz de mucho. ¿Qué sucede? Bueno, se disparan los niveles de ansiedad y, ojo, señora, sobre todo, se acelera el proceso de envejecimiento. ¿Sí? Te arrugas más a prisa, te enfermas con más facilidad, te agrias el carácter con más frecuencia, te vuelves insoportable hasta para ti misma y tu vida se hunde en un abismo del que nunca vas a poder salir por tu necedad de querer ser perfecta, por tu necedad de querer ser precipitada, por tu necedad de no querer expresar tus emociones, por tu necedad de hacer infinidad de cosas todos los días que no alcanzas a hacer. Ah, por cierto, se me pasaba un dato bien interesante. En el tratamiento de aquella señora que escribió 128 cosas, estuve negociando con ella algunas sesiones después de que su marido decidió cambiar. Y la negociación concluyó en que eliminó de la lista 40 cosas que hacía diario. Bueno, había veces que en un solo día trapeaba la cocina hasta 10 veces. Llegamos a la conclusión de que aunque la trapeara cada tercer día, era más que suficiente. Y por supuesto aprendió a no tender las camas los domingos y a irse de día de campo dejando la casa patas arriba. Qué rico es eso. Porque antes tenía que salir de día de campo a las 2 de la tarde cuando ya era tardísimo, porque tenía que dejar la casa como taza de té de la luna de agosto, reluciente.
Hasta que un día le dije, mira señora, te voy a decir lo que me decía mi abuela, lo que le decía mi abuela a mi mamá. Y es histórico. Lupita se llamaba mi mamá. Lupita, por favor, te voy a recomendar que tus trastes brillen mucho menos que tu persona. Haz que la que brille sea tu persona, aunque tus trastes no brillen tanto. Así que olvídense de hacer tantas cosas. Mejor darle prioridad al curso. ¿Por qué muchos no hacen la tarea? Pues porque andan en las tareas cotidianas de la casa. Me dicen muchos en privado, es que no me alcanza el tiempo. Pues ¿cómo te va a alcanzar el tiempo si estás con el apúrate y el trata más y el sé perfecto? Mejor dedica un largo rato todos los días a hacer tus tareas, a realmente convertir en a este curso en tu oportunidad de crear la mejor versión de ti mismo, seas hombre, seas mujer, seas soltera, seas casada, viuda, divorciada, lo que sea. Porque esa es la mejor inversión. Y si crees que esta inversión es cara, pues prueba con la ignorancia. Muchos de ustedes me han dado testimonios maravillosos de que en este corto tiempo que ya llevamos del curso, han hecho cambios que ellos mismos califican, que muchos de ustedes mismos califican de espectaculares. Pero este cambio va a ser muchísimo más factible si hacen eso que acabo de recomendar. Haz que tus trastes de la cocina brillen menos que tu persona. Sácale brillo a tu persona, no a los pisos, no a los trastes, no a las camas bien tendidas, no a la ropa bien planchada. Todo eso se puede hacer moderadamente, pero déjate de perseguir. Bien, ¿alguna otra pregunta, Pablito? Hay otras por aquí. Permíteme, estaba viendo otra por acá. Dice, yo soy claustrofóbico, ¿aplica expresar mi sentimiento para minimizarlo y controlarlo? Correcto. Muy bien. Y tienes que decirles a las personas con las que estés, si es que estás con alguien, que tienes derecho a expresar tu claustrofobia. Y que no te salgan con que, ay, qué tonto, qué miedoso, no pasa nada, mira, asómate al abismo. No. Tienes derecho a exigir que te dejen expresarte. Porque en la medida en la que puedas expresarte, con libertad, tu claustrofobia puede disminuir y hasta desaparecer. Es mi respuesta. Siguiente. Excelente. Dice Lourdes, dice, me pareció muy interesante el ejemplo de los galgos y la liebre, pero nunca me hubiera imaginado que la liebre era la que hace que los galgos corran, sino que creía que eran los galgos lo que hacían correr a la liebre para no ser alcanzada. ¿No? Supongo que en la vida podemos creer que la causa es el efecto y viceversa. Esto me lleva a una pregunta. ¿Cómo podemos distinguir si estamos equivocados creyendo que somos los causantes o a la inversa? Hay una pregunta fundamental que yo les pido que hagan al otro. ¿Cómo me ves? Y hagan un par de preguntas diarias basadas en el cuestionario de impulsores. ¿Sí? A ver, esposo mío, ¿cómo me ves? ¿Crees que te exijo más gasto del que buenamente me puedes dar? A ver, esposa mía, ¿cómo me ves? ¿Crees que te exijo más cosas de las que buenamente puedes hacer? Hagan un par de preguntas al día, son 50 preguntas las que trae el cuestionario. Propongo que hablen con su familia, con sus hijos, con su cónyuge, sobre esos temas. Conviértanlos en temas de autocrítica y paren las orejas y escuchen bien lo que les están diciendo. Puede ser que el otro se equivoque y puede ser incluso que sea injusto, pero no hay cómo escuchar. Si el río suena, agua lleva. Hay que hacerlo. Es una formidable manera de darse uno cuenta de qué papel estás jugando. ¿Eres galgo o eres liebre o eres las dos? Y a lo mejor eres las dos
para los demás. Y a lo mejor eres las dos para ti mismo. Y entonces estás enfermo por partida cuádruple. Cuádruple. Por 4. Aquí hay una pregunta que exactamente describe lo que tú estás mencionando, Juan. Dice, ¿cómo ayuda a alguien que es su galgo y su liebre? A ver. Sí, ¿cómo se ayuda a alguien que es su galgo y su liebre? Que se deje de perseguir, que se pare él mismo. Que se mire en un espejo y diga, se acabó. Te voy a dejar de exigir. Te voy a dejar de apurar. Me voy a expresar. Voy a dejar de ser perfecto porque nunca lo voy a lograr. Que se detenga. Pero si es un tercero. Ah, pues que lo desobedezca. Así, literal. O sea, me refiero a que... Es como la señora de la historia. Señora, va usted a hacer exactamente lo que su marido dice. Nada. A partir de mañana, usted no se levanta. Desobedezca. Tiene derecho a la legítima defensa. Si la liebre es otro que te está persiguiendo, o sea que te está... Pero me refiero a que si tú estás viendo, perdón, si tú estás viendo que alguien es su liebre y su galgo, ¿tú qué puedes hacer por esa otra persona? Ah, no. Si es otro, si son dos personas que están en ese juego, te repito la historia del corderito. No te metas, no es tu bronca. Escoge tus batallas. No, pero se refiere a que dice que es la misma persona, una sola persona. Toma la respuesta. Sí, dice que se refiere a que una sola persona tanto es liebre como es galgo para ella misma. ¿Qué se puede hacer por esa persona? O sea, no son dos, sino es una misma. Es un tercero. Acaba de decir que es un tercero. Es un tercero. No aplica, tocayo. A ver, mi hermana es su liebre y su galgo. ¿Yo qué puedo hacer por ella? Invítala al curso. Exacto. Sí, así de simple. Juan, o ponle los real. videos, que los vea, que los analice, que los piense. Es un tercero, bueno, ilústrala con conocimientos que ahorita evidentemente no tiene. Hazla consciente, es una obra de caridad. ¿Sí? Miren, sí, algo que nos tiene que quedar claro es que si el otro no quiere, no hay poder que lo haga. No podemos hacer nada por el otro. Entonces, sí es motivarlo a que el otro quiera mejorar, darse cuenta, que sea consciente que es galgo, que es libre para ella misma y que quiera cambiarlo. Pero si no quiere, no podemos obligarlo. Podemos motivarlo, impulsarlo y buscar la manera de cómo se dé cuenta y quiera, pero hay que buscar la forma. Pero al final, si el otro decide que no, entonces muy difícilmente vamos a lograr un cambio en el otro. Pero recuerden esto, o sea, si nada cambia, si yo cambio, todo cambia. Que vea el ejemplo en ti, en qué has hecho, y el ejemplo arrastra, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una manera. Muy bien. ¿Otra pregunta? Sí, aplicaría lo mismo que decía tu hijo la ocasión pasada, Juan, de que si alguien no te pide un consejo, pues no se lo des. No, si te pide, ¿verdad? dáselo, pero no te metas, no levantes fiestas caídas de capillitas que no son la tuya. Pero esto no excluye lo que llamamos corrección fraterna. La corrección fraterna dice, cuando veas a tu hermano errar, díselo al oído. Si no te hace caso, lleva a un testigo y díganselo los dos. Y si no te hace caso, plantéenlo ante la asamblea de fieles. Aquí, en el caso de la corrección fraterna, aplica cuando vemos al otro meter la pata en el mundo de la ética. Por ejemplo, el señor que roba, el empleado que abusa de su patrón y hace como que trabaja porque según él hace como que le pagan. Hay multitud de cosas que podemos denunciar primero a la oreja del infractor. Y aquí no estamos hablando de impulsores, sino de conductas inapropiadas éticamente. Ahí sí aplica intervenir, porque es una obra de caridad. Hay que anunciar el bien y denunciar el mal. Pero cuando el otro es un neurótico, que es una víctima de los 5 impulsores,
Lo único que podemos hacer por él es buscar ilustrarlo con estos conocimientos, pero sin permitir que te embarren por meterte a donde no te llaman. ¿Sí? Eso es muy importante. No te hagas parte del problema. No te metas en el juego. ¿Bien? ¿Alguna otra pregunta? Hay Sí, una me pregunta que ya la gustaría, repitieron perdón, dos veces. Oh, adelante, Juan. sí, no, nada más añadir esto, aparte de algo que podemos, cuando hacemos las cosas, es también pureza, aparte de la corrección fraterna, pureza de intención. ¿Ah? Analizar cuál es tu intención. Y si tu intención es genuina, es hacerle el bien, como al principio dijo el doctor, que amar al otro no es hacerlo sentir bien, sino hacerle un bien. El bien. Entonces, que exista Aunque una pureza de intención. O sea, aunque por el momento se pudiera sentir mal. Sí. Como cuando tú a un hijo le pones una inyección, pues no se va a sentir bien. Además te va a odiar. ¿No? Pero es para salvarle la vida o calmarle un dolor. Igual Y existe pureza de intención. Exacto. No existe la intención de causarle dolor, sino de salvarle la vida. Eso es pureza de intención. Cuando hacemos al otro algo que le duele, sobre todo cuando es un hijo, la pureza de intención es que, por ejemplo, queremos hacer algo que vamos a ver en temas próximos que se llama frustración no agresiva. ¿Qué es esto de la frustración no agresiva? Ojo todos, por favor. Es cuando tú a un hijo tuyo e incluso al cónyuge le pones un límite que no puede brincar, que no puede saltar. Cuando lo frustras con pureza de intención para que no siga abusando de ti. ¿Sí? Esto es una herramienta formidable en la educación de nuestros hijos. Se llama frustración no agresiva. Tu intención no es hacerlo sentirse mal. Tu intención es que llegue a ser independiente, saludable, virtuoso, justo, independiente. Esa es la pureza de intención. No es que sufra, no es que se acongoje, no es que se deprima, es que aprenda a valerse por sí mismo y a asumir la consecuencia de sus acciones. Es fundamental. Bien, ¿alguna otra pregunta? Todavía tenemos tiempo. Hay una que se repitió dos veces, dice, una amiga tiene mucho miedo a la muerte. Cada que trato ese tema y busco que exprese su miedo, se resiste y cierra. ¿Qué otra técnica podría utilizar? Ella suprime bastante sus emociones. No, pues no es su terapeuta profesional. Eso requiere una intervención profesional. El miedo a la muerte no es algo que cualquier cristiano pueda manejar. Yo le aconsejaría a esa persona, si yo la conociera y no pudiera yo influir en ella, le diría que consulte con un buen sacerdote. Porque el miedo a la muerte es irracional. Es absurdo. Si entendemos bien aquellos maravillosos versos, creo que de Santa Teresa de Ávila, que decía algo así como, es tan grande el bien que espero, que muero porque no me muero. ¿Sí? Porque solo los ateos o los que no tienen fe o los que están en pecado grave y saben que no se van a arrepentir, son los únicos que debieran temerle a la muerte, porque es la muerte eterna. Pero los católicos, los cristianos, los creyentes, las buenas personas incluso, aunque no tengan una religión establecida, si tienen su conciencia limpia y pureza de intención, no tienen por qué temerle a la muerte, porque es el paso a la vida eterna, a la felicidad. Entonces el miedo de esa persona es irracional, pero básicamente porque no conocen la verdad. Bien, ¿qué más? Una pregunta, buenas noches. Buenas noches, pregunta. Buenas noches. Hola. Humberto. A ver, Humberto. Usted al principio puso un ejemplo de un niño al cual no se le debe decir apúrate,
¿no? Cuando tal vez no quiere, pues sí, cuando tal vez no quiere hacer clases ni nada, y habló también de que se le pone, eso va a traer una consecuencia. Así es. Entonces me imagino que ahí estamos hablando de lo que usted habló de una frustración no agresiva. Bien, Es le decir, pones una consecuencia en la cual tenga que pagar la consecuencia de su retraso, de su pereza, de su lentitud. pero eso lo hablo con él antes Eso muy bien. o Conviene hablarlo así es. previamente. Donde hay advertencia no hay engaño. Sobre advertencia no hay engaño. Entonces, Es para con no la convertir. anticipación, conviene que él conozca las consecuencias de su ser pachorrudo, ser perezoso, ser incumplido, no seguir una agenda, olvidar las cosas que conviene que hagan y que se han convenido, y que de modo ineluctable, inevitable, eso quiere decir ineluctable, apréndanse esa palabreja dominguera, de modo inamovible, imposible de hacer a un lado, ineluctable, pues tenga que pagar las consecuencias de sus acciones. Pero sin andarlo persiguiendo con el apúrate. Y eso podría traducirse en privarlo de algo que a él le guste. Por supuesto, ¿sí? Okay. Sobre todo tratándose de chunches electrónicos. La gran maldición de esta época es la adicción a las pantallas. De hecho, en los Estados Unidos de Norteamérica, y aquí hay muchos ciudadanos de allá, en este grupo abundan los que viven en Los Ángeles y por ahí, y zonas aledañas. Les aviso una cosa que ya se decidió en la administración Trump, y es que la adicción al celular, la computadora, el iPad, la laptop, la televisión, los videojuegos, ya tiene un nombre en medicina pública en Estados Unidos de Norteamérica y se llama síndrome de adicción a las pantallas y fue declarado un problema de salud pública por muchas razones muy graves. Entonces, algo magnífico que pueden hacer en la educación de sus hijos es privarlos de las pantallas y reducir su uso al mínimo posible y de modo inteligente. Pero ¿cómo le hago entender al No, no se niño? lo hagas entender, simplemente le desapareces el celular, que no tenga acceso a él. Es para no meterme en ese problema que usted nos habló al principio en otras clases de que no es un castigo, para que no se sienta que es un castigo, porque usted nos habló que no podemos tener ese tipo de actitud. Exacto. No es un castigo, es una consecuencia. Mira, un compañero de ustedes que vive en Arizona, no en Los Ángeles, pero que ya terminó un curso muy largo y que le sirvió muchísimo. Él ya es un agente de cambio, él ya está graduado. Desde muy que empezó al principio, aprendió esto que le dijo a su hijo. Ay, papá, es que no quiero que me quites el celular, por eso te voy a obedecer. Y el papá le replicó de bote pronto, no, yo no te voy a quitar el celular, tú lo vas a perder. Así es como tenemos que plantearlo. Yo no te lo quito, tú lo pierdes. Yo no te quito las llaves de tu auto, tú pierdes el derecho a manejar tu auto. Yo no te quito la televisión, tú pierdes el derecho a encenderla y verla. Yo no te quito tu laptop, tú pierdes el derecho a poseerla. Si infringes los límites previamente convenidos. Y les puedo decir un criterio universal. Si sus hijos usan las pantallas para divertirse, algo podrido apesta en Dinamarca, como dice Hamlet. Los celulares, las computadoras, las pantallas son para comunicarse, son para aprender, son para estudiar, son para informarse y mínimamente son para divertirse. Porque cuando las pantallas se usan para divertirse, la adicción al síndrome de las pantallas ya llegó a casa o está a la vuelta de la esquina. Y ojo con lo que voy a decirles. Esto es muy grave. El cerebro de la persona adicta a las pantallas pierde peso, tamaño, agilidad, memoria, inteligencia y neuronas. Se empobrece, se envejece. Por eso fue declarado problema de salud pública.
Les dejo esta tremenda responsabilidad, ¿eh? Para que hagan un análisis muy honesto de si su familia está abusando de las pantallas o simplemente las están usando de modo racional. Bueno, algo importante, yo quisiera, antes de tal vez la consecuencia, antes del castigo, ver por qué se está levantando tarde, tal vez llegar y preguntarle qué tienes, qué te pasa, o sea, tratar de dialogar con él. No por algo, tal vez el primer tema que dio el doctor fue hambres básicas. Primero darle un tiempo de intimar con él para dialogar, platicar, no llegar y luego la consecuencia. Primero generar un diálogo y luego una consecuencia lógica pactada antes con él, llegas a un acuerdo y después no lo cumple, entonces sí marcas el límite que pusiste o en el acuerdo al cual llegaste, ¿no? Pero sí yo recomiendo mucho diálogo antes de incluso la consecuencia, ¿no? Muy bien. Bueno, en mi caso, los sábados y los domingos, pues yo le doy a mi hijo el tiempo para que se entretengan. Y de lunes a viernes ellos pues estudian, tienen un tipo de disciplina. Pero hoy amanecieron de que no querían, no querían pues estudiar y le pregunté a mi niño, que bueno, está en la pantalla ahí, por qué no quieres estudiar? Ah, pues que es aburrido estar estudiando. Yo quiero que siempre quiero que sea sábado. Y ahí tuve pues, platicando y convencerlo. Entonces, a veces pasa esas cosas, a veces. Adelante. Bueno, ahí yo le diría, hay que analizar, como dice mi hijo Juan, si no hay una gran hambre de afecto, de caricias, de tiempo, de reconocimiento, de jugar con él, de que esté nutrido de CTR, pero hay un principio universal que dice, si no trabajas o no estudias, no comes. O sea, hay cosas que nuestros hijos tienen de modo gratis, sin ningún esfuerzo, y eso es criminal. Es volverlos ni estudian, ni trabajan, ni quieren, ni pueden. Es volverlos eternamente dependientes. Y es el secreto de los gobernantes comunistas de izquierda, como el que tenemos en México. Y como el que les va a caer en Estados Unidos si Biden y Harris ganan las elecciones, ¿eh? Agárrense, que les puede caer una maldición terrible, que se llama comunismo, con este par de desgraciados. Y es piropo, ¿eh? Porque ellos van a facilitar que la gente tenga acceso a servicios que no merecen, a dinero que no producen. Porque el chiste es, entiendan esto, el comunismo ama tanto a los pobres que los multiplica para que dependan de ellos. Hay con nuestros hijos que mantener un principio que se llama principio de subsidiariedad, que consiste en lo siguiente. Si tu hijo no sabe hacer algo por sí mismo, entrénalo para que pueda hacerlo, para que quiera hacerlo y sepa hacerlo. Todo el tiempo necesario, entrenamiento, capacitación, desarrollo, instrucción, para que él se valga por sí mismo. Y solamente le vas a dar algo a alguien que no puede generarlo por sí mismo cuando de plano le sea imposible. Porque es un minusválido, porque está ciego, porque le falta una pierna, porque tiene una lesión cerebral, por lo que sea. Las cosas gratis son las cosas, como lo dije ya, los premios y las cosas gratuitas son las que más corrompen al ser humano, porque no cuestan esfuerzo. ¿Quieres un hijo virtuoso? Que conozca el esfuerzo. Incluso los ginecólogos recomiendan, fíjense qué concepto más hermoso es este. Los ginecólogos recomiendan que en la medida de lo posible, el niño al nacer, cuando ya va a nacer, salga por el tracto vaginal de la madre, para que haga el esfuerzo de nacer. Se ha comprobado que los niños de parto natural tienen muchísimo más capacidades atléticas e intelectuales que los niños por cesárea. Y no solo, en el parto natural se instala el sistema inmunológico en el niño. Ya, lo mejor que le puede pasar a un niño
es nacer con esfuerzo. Totalmente. Nacer con dolor para ambos, porque el dolor fortalece. El dolor le da sentido a la vida. Y ahora tenemos una civilización decadente de easy way, que yo traduzco como hazte güey, ¿sí? Qué triste que así lo tengamos que traducir, que buscamos siempre evitar el esfuerzo en las personas que supuestamente amamos. No, señores. Evitar los esfuerzos en nuestros hijos es condenarlos al más brutal de los fracasos. Amamos a nuestros hijos que sean producto de la cultura del esfuerzo, pero eso sí, sin condicionarles el amor, el afecto sensible. No condiciones tu amor, ni tus caricias, ni tu esfuerzo, ni tu reconocimiento, ni tu tiempo, pero sí condiciona sus resultados a los efectos convenidos previamente en estricta justicia. ¿Por qué? Porque el que no come o no trabaja, el que no trabaja o no estudia, no tiene derecho. Y México ahorita las cosas están exactamente al revés. Fíjense, acá 30 millones de buenos para nada reciben el dinero que producimos los que sí trabajamos. Y todos los que sí trabajan y ahora no tienen trabajo, que perdieron su empleo por el bicho este que anda por ahí, no reciben apoyo de nadie y el país se desploma. Ah, pero eso sí, los buenos para nada siguen recibiendo su dinerito. Qué mal, qué tragedia. Y esto aplica para las familias. No le des a un hijo pescados fritos, enséñalo a pescar. Será el tema de nuestra próxima sesión. Estilos de autoridad en el hogar. Nunca le des peces fritos a tus hijos. Enséñalo a pescar. ¿Por qué? Porque si le das un pez frito, comerá un día. Pero ¿qué pasa si lo enseñas a pescar? Comerá toda su vida. Y ya veo algunos maridos que le avientan ojos de pistola a sus mujeres. Como diciendo, oye lo que está diciendo el doctor. Qué bueno. Llévenlo a la práctica. La peor madre no es la madre que se va. La peor madre es la sobreprotectora. La que convierte a sus hijos en gordolfos gelatinos, hijazos de mi vidaza. Es la peor madre. La que los hace inútiles, dependientes, buenos para nada. Y aquí ya no estamos hablando de los impulsores, sino como lo prometí, estamos hablando del tema de la próxima sesión. Lo estoy introduciendo. Se va a llamar estilos de mando o de autoridad en el hogar. Bien, a ver, todavía tenemos tiempo para un par de preguntas más. Aquí hay una última pregunta que fue lanzada obviamente en base a tu comentario. Se me hace muy interesante porque va a ilustrar lo que estás mencionando. Pregunta, dice Mónica Oseguera, ¿por qué el dolor le da sentido a la vida? Es muy interesante esa pregunta. Porque es mandato bíblico, es mandato divino. Al perder a Adán y Eva el estado de gracia como resultado del pecado original, ¿qué le dice Dios a Eva? Parirás los hijos con dolor. Y Adán, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Negarse al dolor y negarse al trabajo y al esfuerzo es darle la espalda a Dios. Es darle la espalda al Creador y sobre todo las consecuencias de nuestro pecado, tanto original como personal. ¿Quieres redimirte de tus culpas? Haz cosas que te cuesten trabajo. Haz acciones benevolentes que te cuesten un gran esfuerzo. Si no, no hay mérito. Si tú perdonas ofensas leves, ¿qué valor tiene ese perdón? Ninguno. Lo único que vale, hablando del perdón, es perdonar lo imperdonable. La ofensa imperdonable. Esa es la que vale la pena ser perdonada. Con todo y lo que te duele, las tripas, el corazón y el alma, tener que perdonar, porque sabes que si no perdonas, te estás tragando una copa de veneno con el ánimo de que el otro se muera.
Pues el dolor y el esfuerzo le dan muchísimo sentido a la vida. Porque, como dice el Karate Kid, no pain, no gain. No pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. Si no hay dolor, no hay aprendizaje. ¿Bien? La última y nos Otra de va- las cosas puede ser que, perdón, otra de las cosas puede ser que el mismo dolor y el esfuerzo te hacen valorar más las cosas. Cuando obtienes cosas sin esfuerzo, no se valoran igual, ¿no? Entonces, valorar la vida es también una vida dentro de la virtud, dentro del esfuerzo, ¿no? Claro. Muy bien. ¿Alguien más? Me está dando mucho gusto ver aquí a mi buen amigo Mario Limón, hola. A mi queridísima Fabi, hola. Hay una última pregunta, creo que puede quedar bien. Juan dice, reglas para esposas neuróticas, reglas para esposos galgos. A ver, sería la última, yo creo. ¿Para esposas liebres? Reglas para esposas neuróticas, reglas para esposos galgos. El galgo debe dejar de correr ya, hoy. Que se salga del galgódromo. ¿Sí? Y la esposa neurótica, si es que tiene los 5 impulsores, cuando el galgo se sale, a ver qué hace ella. A ver a quién va a obligar a correr detrás de ella. No tiene a quién hacer correr detrás de ella. Algo que yo quisiera agregar es, conviene mucho que todos nosotros siempre hagamos las cosas por la razón correcta o por la finalidad correcta. Descubrir por qué hacer las cosas. No tanto por ir atrás de una liebre, sino seguir haciendo las cosas no porque la liebre me lo impone, sino porque conviene. Por eso hacer las cosas entonces por la mejor razón posible, por la razón que se apega a Dios, por la razón que se apega a la ética, por la razón que se apega a mi naturaleza humana, ¿no? Entonces, descubrir la razón o la finalidad de las cosas y hacerlo por eso. Bien. Bueno, pues con esta terminamos. Fue un placer estar una vez más con ustedes, queridos amigos. Muchas gracias, Juan. Acuérdense que esto es como una publicidad que había de una loción muy famosa que servía para evitar la caída del pelo. Y cuando uno compraba un frasco de loción Maevans, abajo con letras grandes decía, si no la usas, no funciona. Así que si no usan todo lo que les he explicado, no funciona. Y lo único que va a detener la caída del pelo es el suelo. Si no usas la loción Maevans. Pero aquí la loción no es para que el pelo no se caiga. Aquí la loción es para dejar de ser galgo y dejar de ser liebre y elevar enormemente la calidad de nuestra vida, siguiendo en la búsqueda permanente de ser la mejor versión de mí mismo. De mí mismo. Pues muchísimas gracias a todos. Buenas noches. Excelentísimo. Nos vemos el próximo lunes. Gracias. Muchas gracias, Juan. Excelente, excelente, de verdad. Gracias, doctor. Gracias, doctor. compañeros. Buenas noches. Gracias. Dios los bendiga.